¿Cómo activar el don del discernimiento? La clave secreta que transformará tu vida para siempre. Estás a segundos de descubrir el secreto más poderoso que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Un regalo divino que puede revolucionar por completo tu realidad. Lo que estás a punto de aprender no es una simple enseñanza más. Es la llave maestra que abrirá todas las puertas de tu vida espiritual y material. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás verdades que acelerarán tu corazón y despertarán tu alma a un poder que ya existe en ti, pero que quizás nunca has sabido cómo activar. Y cuidado, guarda este video hasta el final, porque la revelación más impactante te espera en los minutos finales, algo que cambiará para siempre tu forma de ver tu propia capacidad de transformación. Si sientes que ha llegado el momento de dejar de ser un espectador de tu vida y tomar las riendas de tu destino, este es el momento más importante de tu camino. Comparte este contenido con alguien que también necesite despertar a esta verdad transformadora. 1. Imagina descubrir que en tu interior reside un radar espiritual más preciso que cualquier tecnología moderna, capaz de detectar oportunidades, peligros y bendiciones incluso antes de que se manifiesten físicamente. Este es el don del discernimiento. No una habilidad mística reservada solo para profetas y santos, sino un don divino disponible para todo hijo de Dios que desee vivir una vida extraordinaria. Cuando Jesús dijo, «Hijos míos, escuchad mi voz y seguidme», revelaba que cada uno de nosotros posee esta capacidad interior para distinguir la voz de Dios de las voces del mundo. El discernimiento es como un músculo espiritual que se fortalece con el uso consciente e intencional. Muchas personas viven en piloto automático, tomando decisiones basándose solo en lo que ven o sienten superficialmente, desaprovechando oportunidades extraordinarias que Dios pone en su camino. Cuando aprendes a activar este don, tu vida deja de ser una secuencia de coincidencias para convertirse en una sinfonía orquestada por el Creador mismo. La Biblia nos habla de Salomón, quien de joven pudo haber pedido riquezas o poder, pero optó por pedir sabiduría y discernimiento para gobernar al pueblo de Dios. Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3:9. ¿Y qué sucedió? Dios no solo le concedió el mayor discernimiento jamás visto, sino que también le dio todo lo que no pidió: riquezas, honor y una vida próspera. Este don no se trata de tener visiones místicas ni experiencias sobrenaturales dramáticas. Se trata de desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita percibir las sutilezas divinas en la vida cotidiana. Es saber cuándo una oportunidad viene de Dios o cuándo es una trampa del enemigo. Es percibir en nuestro espíritu cuando una persona es genuina o cuando tiene segundas intenciones. Cuando empiezas a ejercitar el discernimiento, tu capacidad para tomar las decisiones correctas se multiplica exponencialmente. Dejas de malgastar tiempo y energía en relaciones tóxicas, malas inversiones o caminos que no llevan a ninguna parte. Tu vida adquiere una precisión quirúrgica que impresiona incluso a quienes te rodean. Pero hay algo aún más poderoso en el discernimiento que pocos descubren. 2. Lo que la mayoría de la gente no comprende es que el discernimiento opera en diferentes frecuencias espirituales, como una radio que puede sintonizar múltiples estaciones. Existe el discernimiento de situaciones, personas, oportunidades, el tiempo de Dios e incluso el discernimiento de tus propios pensamientos y emociones. Cada nivel requiere una activación específica y cuando los dominas todos, se vuelve prácticamente imposible ser engañado o desviado de tu propósito divino. El primer nivel es el discernimiento situacional, la capacidad de interpretar las circunstancias que nos rodean y percibir lo que realmente sucede más allá de las apariencias.
José, hijo de Jacob, demostró este tipo de discernimiento al interpretar los sueños del faraón. No solo vio su significado espiritual, sino que también comprendió sus implicaciones prácticas. He aquí, 7 años de gran abundancia vienen sobre toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Génesis 41, 29, 30. Su capacidad de discernimiento salvó a toda una nación de la hambruna. El segundo nivel es aún más fascinante: discernir a las personas. Desarrollas una capacidad sobrenatural para percibir las verdaderas intenciones, motivaciones y carácter de quienes interactúas. No se trata de juzgar, sino de protegerte y posicionarte adecuadamente ante cada personalidad. Jesús demostró este don a la perfección cuando conoció lo que había en el hombre. Juan 2:25. El tercer nivel trasciende lo físico, es el discernimiento de las oportunidades divinas. Empiezas a notar cuando Dios abre puertas, crea conexiones o prepara caminos específicos para tu vida. Es como tener acceso entre bastidores al plan divino para tu existencia. Muchas bendiciones pasan desapercibidas porque las personas no han desarrollado este radar espiritual. El cuarto nivel es el discernimiento de los tiempos, saber cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Eclesiastés nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Cuando te sincronizas con el tiempo de Dios, tu vida fluye con una facilidad que parece milagrosa. Pero hay un quinto nivel de discernimiento que pocos conocen, y es aquí donde comienza la verdadera transformación. 3. El discernimiento más profundo y transformador es el que desarrollas sobre tus propios pensamientos, emociones e impulsos internos. Es la capacidad de distinguir entre la voz de tu espíritu renovado en Cristo, los susurros de tu alma herida y las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Cuando dominas este nivel, te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia realidad interior. Pablo nos revela este secreto en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se refería solo a resistir los pensamientos pecaminosos, sino a desarrollar la capacidad de examinar cada pensamiento que surge y decidir conscientemente cuál merece nuestra atención y energía. Muchas personas viven prisioneras de sus propios patrones mentales, reaccionando automáticamente a los primeros pensamientos que surgen sin darse cuenta de que tienen el poder divino de elegir qué pensar. Cuando desarrollas el discernimiento interior, rompes las cadenas invisibles que te mantienen atrapado en ciclos de ansiedad, miedo, tristeza o frustración. Este don te permite identificar rápidamente cuando un pensamiento proviene de tu espíritu renovado, trayendo paz, esperanza y alineación con la palabra de Dios, o cuando surge de tu alma aún no sanada, cargando con heridas del pasado, traumas sin resolver o patrones limitantes aprendidos. También puedes reconocer al instante las sutiles mentiras que el adversario intenta introducir, a menudo disfrazadas de tus propios pensamientos. La transformación que se produce al desarrollar este discernimiento interior es revolucionaria. Dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en el conductor de la sinfonía de tus sentimientos. Dejas de aceptar pasivamente cada pensamiento que surge y te conviertes en un guardián activo de tu mente, eligiendo conscientemente alimentar solo aquello que edifica y fortalece tu fe. Pero, ¿cómo exactamente activas este poder sobrenatural que ya existe dentro de ti? 4. Activar el don del discernimiento comienza con un principio que Jesús enseñó de forma revolucionaria. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios
o si hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. La clave reside en una disposición genuina a obedecer la voz de Dios, incluso antes de comprender plenamente sus instrucciones. Es una paradoja divina. Se desarrolla el discernimiento practicando la obediencia. El primer paso práctico es establecer momentos diarios de silencio deliberado, donde detengas toda actividad y simplemente escuches. No se trata solo de orar, donde hablas con Dios, sino de un tiempo de escucha activa, donde entrenas tu espíritu para captar las sutilezas de la comunicación divina. Elías descubrió que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la voz apacible y delicada. Primero Reyes 19:12. Durante estos momentos de silencio, empiezas a notar sutiles diferencias en los tipos de pensamientos que surgen. Los pensamientos inspirados por Dios suelen brindar una sensación de paz, incluso cuando te retan a salir de tu zona de confort. Se alinean con los principios bíblicos y producen frutos de esperanza y fe. Los pensamientos que provienen de otras fuentes tienden a generar ansiedad, confusión o contradecir la naturaleza amorosa de Dios. El segundo ejercicio poderoso es empezar a tomar pequeñas decisiones según lo que percibes como la guía de Dios, incluso cuando no tenga sentido lógico. Podría ser elegir una ruta diferente al trabajo, llamar a alguien que te viene a la mente o incluso decidir qué comer según un impulso interior. Al practicar la obediencia en estas pequeñas cosas, tu sensibilidad espiritual se agudiza notablemente. También deberías empezar a llevar un diario espiritual, anotando las impresiones, sueños, palabras o situaciones que te llamaron la atención a lo largo del día. Con el tiempo, empezarás a notar patrones en cómo Dios se comunica específicamente contigo. Algunas personas reciben guía a través de versículos que resaltan durante la lectura de la Biblia. Otras, a través de circunstancias que se alinean de maneras imposibles de coincidir. Pero hay una práctica específica que acelera dramáticamente el desarrollo del discernimiento, y es algo que pocos pastores enseñan. 5. La práctica más poderosa para desarrollar el discernimiento es lo que llamo ayuno de voz. Un período deliberado en el que te desconectas de todas las voces humanas que suelen influir en tus decisiones y opiniones, aprendiendo a distinguir y confiar únicamente en la voz del Espíritu Santo. Esto incluye reducir temporalmente la exposición a las noticias, las redes sociales, los consejos de amigos e incluso a ciertos tipos de entretenimiento que pueden nublar tu radar espiritual. Durante este período de ayuno de voces, te dedicas intensamente a leer la palabra de Dios, no como un ejercicio intelectual, sino como un diálogo activo con el Creador. Lees buscando escuchar la voz específica del Padre para tu situación actual. Es asombroso cómo versículos que has leído decenas de veces cobran nueva vida y relevancia cuando estás espiritualmente en sintonía. Jesús practicó este principio cuando se retiró al desierto durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Necesitaba afinar su sensibilidad a la voz del Padre, libre de influencias y expectativas humanas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Cabe destacar que fue el Espíritu mismo quien lo guió. No fue una huida, sino un entrenamiento espiritual intensivo. Durante tu ayuno de voz, comenzarás a darte cuenta de cuántas de tus intuiciones eran en realidad ecos de opiniones que absorbiste de otros. Tu mente comenzará a aclararse y desarrollarás una creciente confianza en tu capacidad de escuchar directamente al Espíritu Santo. Es como limpiar la lente de una cámara. De repente, todo se enfoca. Este proceso también revela áreas de tu vida donde confiabas más en la sabiduría humana que en la guía divina.
podrías descubrir que algunas decisiones que considerabas tuyas en realidad estaban influenciadas por miedos, presiones sociales o expectativas familiares que nunca cuestionaste conscientemente. Pero hay un efecto secundario de esta práctica que sorprende a la mayoría de las personas y transforma por completo su relación con las circunstancias. 6. Cuando desarrollas un verdadero discernimiento espiritual, sucede algo extraordinario. Dejas de ser una persona reactiva y te vuelves profundamente proactivo en tu relación con la vida. En lugar de esperar a que las circunstancias determinen tu estado de ánimo, tus decisiones y tu rumbo, empiezas a percibir los movimientos divinos incluso antes de que se manifiesten plenamente, posicionándote estratégicamente para cooperar con los planes de Dios. Esto significa que desarrollas una capacidad sobrenatural para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas adecuadas. No por casualidad, sino por sensibilidad espiritual. Como Felipe, quien ministraba en Samaria con gran éxito, cuando el Espíritu le dijo: «Acércate y júntate a este carro». Hechos 8:29. Obedeció la inspiración divina y finalmente fue utilizado para transformar la vida de un prominente funcionario etíope. Esta proactividad espiritual se manifiesta de forma práctica y tangible en tu vida diaria. Empiezas a evitar los problemas incluso antes de que surjan, no por paranoia, sino mediante el discernimiento. Eliges mejores inversiones, cultivas relaciones más sanas y tomas mejores decisiones profesionales. Es como tener acceso a información privilegiada sobre tu propio futuro. El discernimiento también desarrolla en ti una capacidad extraordinaria para percibir las necesidades de quienes te rodean incluso antes de que hablen. Te conviertes en un canal más eficaz de bendiciones porque estás en sintonía con el corazón de Dios para cada persona que se cruza en tu camino. Tus palabras empiezan a tener un peso espiritual diferente, brindando sanación y guía precisa para cada situación. Pero quizás el aspecto más transformador es cómo el discernimiento cambia tu relación con el miedo y la ansiedad. Cuando sabes, mediante la revelación espiritual, que Dios tiene el control y un plan específico para tu vida, las preocupaciones humanas comunes pierden por completo su poder sobre ti. Desarrollas una confianza inquebrantable que impresiona incluso a quienes no comparten tu fe. Sin embargo, existe una trampa peligrosa que puede sabotear por completo el desarrollo de vuestro discernimiento, y la mayoría de las personas caen en ella sin darse cuenta. 7. La trampa más sutil y destructiva para el discernimiento es lo que llamo discernimiento contaminado, cuando se mezcla la verdadera sensibilidad espiritual con juicios personales, prejuicios sin resolver o heridas emocionales que distorsionan la percepción de la realidad. Es posible tener un don genuino en el trabajo, pero malinterpretar lo que se percibe debido a filtros internos no purificados. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo: «No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio». Juan 7:24. No prohibía el uso del discernimiento, sino que advertía sobre la diferencia entre el discernimiento puro, que nace del amor y busca lo mejor para todos, y el juicio contaminado, que surge del orgullo, el miedo o las heridas no sanadas. El discernimiento genuino siempre genera compasión, incluso cuando revela verdades difíciles sobre personas o situaciones. Ve más allá de las apariencias y percibe las heridas que motivan el comportamiento destructivo. El discernimiento contaminado, en cambio, genera crítica, superioridad y distanciamiento. Es la diferencia entre la percepción de un médico que diagnostica para curar y la de alguien que señala defectos para sentirse superior. Para purificar tu discernimiento, necesitas realizar un honesto proceso de autoexamen, permitiendo que el Espíritu Santo te revele áreas donde tus juicios puedan estar influenciados por experiencias pasadas, traumas no resueltos
o patrones aprendidos de tu familia de origen. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Este proceso de purificación no es cómodo, pero es esencial. Podrías descubrir que algunas de tus revelaciones sobre los demás eran en realidad proyecciones de tus propios miedos o inseguridades, o que cierta guía divina que creías haber recibido estaba influenciada por deseos personales disfrazados de espiritualidad. Pero cuando pasas por esta purificación y desarrollas un discernimiento limpio y claro, algo milagroso sucede en tu capacidad de impactar positivamente las vidas que te rodean. 8. El discernimiento purificado te transforma en una fuente de sanación y restauración para quienes sufren, porque desarrollas la capacidad sobrenatural de ver más allá de los comportamientos destructivos y reconocer el potencial divino que Dios ha puesto en cada ser humano. En lugar de alejarte de las personas problemáticas, te empoderas para ministrarles exactamente lo que necesitan para encontrar liberación y transformación. Este es el tipo de discernimiento que Jesús demostró con la mujer samaritana junto al pozo. Se percató de su historial de relaciones problemáticas, pero en lugar de condenarla, usó esa comprensión para ofrecerle precisamente la sanación que necesitaba. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13, 14. Cuando actúas con discernimiento puro, tus palabras adquieren un poder transformador impresionante. Sabes exactamente lo que cada persona necesita escuchar, no con base en fórmulas ni técnicas aprendidas, sino mediante la revelación directa del Espíritu Santo para esa situación específica. Tus oraciones se vuelven extremadamente efectivas porque oras según la voluntad específica de Dios para cada circunstancia. Este nivel de discernimiento también te permite identificar los dones y talentos ocultos en quienes te rodean, incluso cuando ellos mismos no reconocen su propio potencial. Te vuelves como Samuel, quien fue enviado a la casa de Jesé para ungir al futuro rey de Israel. Mientras todos admiraban la imponente apariencia de sus hermanos mayores, él discernió que el elegido era el joven pastor que ni siquiera había sido invitado a la ceremonia. No mires su apariencia ni lo grande que es, porque lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Tu presencia comienza a traer una atmósfera de esperanza y posibilidades donde quiera que vayas. Personas que se sentían invisibles o inútiles descubren su propósito divino a través de las palabras que recibes mediante el discernimiento. Matrimonios que parecían condenados encuentran caminos específicos para su restauración. Jóvenes perdidos descubren su vocación e identidad. Pero hay un aspecto aún más poderoso del discernimiento que pocos exploran, relacionado con su capacidad de cooperar con los milagros que Dios quiere realizar. 9. El discernimiento en su nivel más alto no solo revela la voluntad de Dios, sino que también identifica los momentos exactos en que lo sobrenatural está listo para irrumpir en lo natural. Desarrollas una sensibilidad espiritual que percibe cuando Dios está preparando un milagro y cuál es tu papel específico al cooperar con esta manifestación divina. Es como tener acceso tras bambalinas a la acción de Dios en la tierra. Pedro demostró este tipo de discernimiento cuando se dio cuenta de que el cojo a la puerta del templo no solo mendigaba, sino que era candidato a un milagro de sanación. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, y Juan,
dijo: «Míranos». Y los miró con la esperanza de recibir algo de ellos. Entonces Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3, 4, 6. Discierne el tiempo divino y coopera con fe. Cuando operas con este nivel de discernimiento, tu vida se convierte en una secuencia de coincidencias divinas que asombran incluso a los más escépticos. Estás en el lugar indicado cuando alguien necesita exactamente lo que tienes que decir. Llegas a momentos en que tu presencia específica marca la diferencia entre que una situación se resuelva o se complique. Recibes recursos justo cuando hay una necesidad específica que puedes satisfacer. Esta visión milagrosa también se manifiesta en el ámbito de la provisión financiera. Dejas de preocuparte desesperadamente por el dinero y empiezas a percibir las oportunidades que Dios pone en tu camino. No solo oportunidades obvias de trabajo o negocios, sino conexiones divinas, ideas inspiradas, puertas que se abren en el momento perfecto. Tu relación con la prosperidad se transforma de una lucha a una danza. La oración también adquiere una dimensión completamente nueva. En lugar de hacer peticiones genéricas o repetir fórmulas memorizadas, oras específicamente según lo que el Espíritu revela sobre cada situación. Tus oraciones se vuelven estratégicas, enfocadas y extraordinariamente efectivas. Dejas de esperar que Dios escuche tus oraciones y comienzas a orar con la confianza de que estás alineado con su voluntad. Pero hay un secreto sobre el discernimiento que puede acelerar dramáticamente su desarrollo y que la mayoría de los cristianos ignoran por completo. 10. El secreto que puede revolucionar instantáneamente tu nivel de discernimiento es comprender que este don funciona como un sistema de navegación espiritual que necesita recalibrarse constantemente mediante la adoración genuina. Cuando adoras a Dios, no solo con palabras o canciones, sino con la entrega total de tu ser, tu sensibilidad espiritual se sintoniza automáticamente con la frecuencia del cielo. La adoración pura actúa como una purificación espiritual, eliminando cualquier interferencia que pueda distorsionar tu discernimiento. Preocupaciones, ansiedades, heridas, frustraciones. Todo esto crea ruido que impide escuchar con claridad la voz de Dios. Pero cuando entras en la verdadera adoración, estas interferencias se disuelven y te conectas directamente con el corazón del Padre. David comprendió este principio profundamente. No solo era un adorador talentoso, sino también alguien que usaba la adoración como una forma de mantenerse constantemente en sintonía con la voluntad de Dios. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Su búsqueda de intimidad con Dios a través de la adoración fue lo que le dio el discernimiento para derrotar gigantes, liderar ejércitos y gobernar una nación. La adoración genuina también rompe el orgullo espiritual que puede contaminar el discernimiento. Cuando te postras verdaderamente ante la majestad de Dios, cualquier tendencia a usar tus dones espirituales para exaltarte o manipular a otros se disuelve automáticamente. Recuerdas que eres solo un canal, no la fuente. Durante los momentos intensos de adoración, a menudo recibes revelaciones, guía y perspectivas que no podrías alcanzar mediante el esfuerzo mental o las técnicas espirituales. Es como si la atmósfera de adoración creara una conexión directa entre tu espíritu y el Espíritu Santo, permitiendo descargas divinas que transforman instantáneamente tu perspectiva sobre situaciones complejas. Pero hay una práctica específica dentro de la adoración que desarrolla el discernimiento aún más poderosamente, y es algo que puedes implementar de inmediato. 11. La práctica más transformadora es lo que llamo
Adoración profética. Momentos en los que adoras a Dios no solo por lo que ya ha hecho, sino por lo que está a punto de hacer en tu vida y en la de quienes te rodean. Empiezas a declarar y celebrar victorias que aún no ves con tus ojos naturales, pero que tu espíritu percibe que se están preparando en los lugares celestiales. Esta forma de adoración desarrolla una fe que trasciende las circunstancias y activa milagros sobrenaturalmente. Cuando Josafat y el pueblo de Judá se vieron rodeados por ejércitos enemigos muy superiores, no oraron pidiendo liberación. Adoraron proféticamente la victoria incluso antes de que comenzara la batalla. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Segundas Crónicas 20:18. Como resultado, ni siquiera tuvieron que luchar. El enemigo se autodestruyó. Cuando adoras proféticamente, tu discernimiento se expande para percibir no solo lo que sucede en el presente, sino también los movimientos que Dios está orquestando para tu futuro. Empiezas a ver bendiciones, oportunidades y avances antes de que se manifiesten físicamente. Tu fe se convierte en una fuerza creativa que coopera con Dios para traer el reino de los cielos a la tierra. Esta adoración también purifica tus motivos y deseos. A menudo le pedimos a Dios cosas según lo que creemos necesitar, pero cuando adoramos proféticamente, nuestros deseos se alinean gradualmente con los deseos del corazón del Padre. Dejas de luchar contra la voluntad de Dios y empiezas a bailar con ella, descubriendo que sus planes para ti son infinitamente mejores de lo que jamás podrías imaginar. Tu vida de oración también se transforma por completo. En lugar de largas listas de peticiones, comienzas a orar principalmente con gratitud por lo que percibes que Dios ya ha decidido hacer. Tu fe opera desde una posición de victoria ya obtenida, no desde una lucha desesperada por la aprobación divina. Pero hay una dimensión del discernimiento que puede literalmente cambiar el destino de quienes te rodean, y pocos cristianos se atreven a explorarla. 12. Hay una dimensión de discernimiento en la intercesión estratégica, la capacidad de percibir espiritualmente las batallas que se libran en los reinos celestiales e interceder específicamente para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. Te conviertes en un agente de inteligencia del reino de Dios, recibiendo información sobre cómo orar de maneras que realmente cambien el curso de los acontecimientos. Daniel demostró este nivel de discernimiento cuando comprendió, al leer a Jeremías, que el cautiverio de Israel estaba llegando a su fin y comenzó a interceder específicamente por la restauración del pueblo. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros que el número de los años que el Señor dijo al profeta Jeremías, que él terminaría las desolaciones de Jerusalén, sería de 70 años. Daniel 9:2. Su oración específica y estratégica fue decisiva para la liberación de toda una nación. Cuando desarrollas este nivel de discernimiento intercesor, tus oraciones adquieren una precisión excepcional que produce resultados extraordinarios. Dejas de orar genéricamente por bendiciones y comienzas a interceder específicamente por las batallas espirituales que necesitas ganar para que las promesas de Dios se manifiesten en tu vida y en la de aquellos por quienes oras. Este discernimiento también revela los patrones espirituales que operan en familias, organizaciones, ciudades e incluso naciones. Comienzas a percibir las fortalezas espirituales que mantienen a las personas y los lugares atrapados en ciclos destructivos, y recibes estrategias específicas de oración para romper estas fortalezas y liberar el plan de Dios. Tu intercesión se vuelve profética. Oras no solo por lo que ves con tus ojos naturales, sino por lo que Dios muestra que quiere hacer. Intercedes por la salvación de personas específicas, incluso antes de que muestren interés en el Evangelio.
Oras por oportunidades de trabajo antes de que se anuncien. Intercedes por la sanación antes de que aparezcan los síntomas. Lo más impresionante es cómo este nivel de discernimiento te conecta con una red invisible de otros intercesores alrededor del mundo. Empiezas a recibir impulsos para orar por situaciones por las que luego descubres que otros también intercedían simultáneamente, lo que revela cómo Dios coordina a su iglesia global para establecer su voluntad en la tierra. Pero hay un aspecto final del discernimiento que representa la culminación de este viaje espiritual, y es aquí donde tu vida se vuelve verdaderamente sobrenatural. 13. El nivel más alto de discernimiento es lo que llamo discernimiento creativo, la capacidad de percibir no solo lo que Dios quiere hacer, sino también cómo lo quiere hacer, recibiendo estrategias divinas específicas para cada situación. Te conviertes en un compañero creativo de Dios, recibiendo ideas, soluciones y enfoques inéditos, pero que se adaptan perfectamente a los desafíos únicos que enfrentas. Nehemías actuó en este nivel cuando recibió no solo el deseo de reconstruir las ruinas de Jerusalén, sino también la estrategia específica para acercarse al rey, organizar la obra y lidiar con la oposición. Entonces el rey me dijo: ¿qué necesitas de mí ahora? Entonces oré al Dios del cielo y le dije: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Nehemías 2, 4, 5. Cada detalle de su enfoque fue divinamente inspirado. Cuando operas con discernimiento creativo, comienzan a surgir soluciones imposibles a problemas que parecían insolubles. Recibes ideas de negocio que a nadie más se le habían ocurrido, enfoques ministeriales que revolucionan vidas, métodos de sanación emocional que superan traumas de décadas. Tu mente se convierte en un canal para la infinita creatividad de Dios. Este nivel de discernimiento también aplica a las relaciones. Recibes sabiduría específica sobre cómo restaurar matrimonios que parecían condenados al fracaso, cómo alcanzar a hijos rebeldes y cómo ministrar a personas que parecían cerradas al Evangelio. Cada relación se convierte en una oportunidad única para expresar el amor de Dios de una manera completamente personalizada. Tu vida profesional se transforma por completo. En lugar de competir en el mercado con las mismas estrategias que todos los demás, obtienes perspectivas divinas que te generan ventajas competitivas irrepetibles. Tus soluciones son tan innovadoras que marcan la pauta en tu sector. El discernimiento creativo también se manifiesta en la manera en que adoras, ministras y te relacionas con Dios. Desarrollas un lenguaje espiritual único, una forma personal de intimidad con el Padre que te pertenece por completo. Tu adoración adquiere una autenticidad que toca el corazón de Dios de una manera especial. Pero la manifestación más poderosa del discernimiento creativo es cómo te transforma en una fuente de esperanza para las personas que han perdido completamente la fe. 14. Cuando logras discernimiento creativo, Dios comienza a usarte como un instrumento especializado para alcanzar a personas a quienes ningún otro método ministerial ha logrado llegar. Recibes enfoques sobrenaturalmente creativos para ministrar a escépticos, ateos, personas afectadas por la iglesia e incluso a quienes practican el ocultismo. Tu sensibilidad espiritual identifica con precisión la frecuencia necesaria para penetrar las defensas de cada corazón. Pablo demostró este don al llegar a Atenas y en lugar de confrontar directamente la idolatría de los griegos, utilizó creativamente el altar del Dios desconocido como puente para presentar al Dios verdadero. A quien adoráis, aunque no lo conocéis, esto os anuncio. Hechos 17:23. Su enfoque fue tan creativo y relevante que incluso filósofos estoicos y epicúreos se interesaron en él. Este nivel de discernimiento
También es eficaz para sanar traumas profundos. Recibes revelaciones específicas sobre las raíces espirituales de problemas emocionales complejos y estrategias únicas para ministrar liberación. No se trata de fórmulas genéricas, sino de enfoques personalizados que Dios desarrolla específicamente para cada situación individual. Tu capacidad de profetizar también evoluciona a un nivel extraordinario. En lugar de palabras proféticas genéricas, recibes revelaciones específicas que contienen detalles precisos sobre la vida de las personas, incluyendo su pasado, sus luchas secretas y sus destinos divinos. Estas palabras tienen un poder transformador que destruye instantáneamente años de incredulidad y resistencia espiritual. El discernimiento creativo también transforma tu enfoque hacia la prosperidad financiera. Dejas de seguir fórmulas financieras convencionales y empiezas a recibir estrategias divinas específicas para tu situación. Podría ser un modelo de negocio completamente nuevo, una oportunidad de inversión inusual o incluso instrucciones para sembrar finanzas de maneras poco convencionales que resulten en cosechas milagrosas. Pero hay una salvedad importante sobre este nivel de discernimiento que muchos ignoran y terminan desviándose del propósito original. 15. La mayor tentación al desarrollar discernimiento a niveles elevados es usarlo para impresionar a otros o para ganar posición y reconocimiento, en lugar de simplemente amar y servir a los demás. El orgullo espiritual es quizás el enemigo más sutil y peligroso de cualquier don genuino, porque puede transformar una bendición divina en una maldición que te separa de la presencia de Dios. Jesús advirtió de este peligro cuando les dijo a los 70 discípulos que regresaron entusiasmados por los milagros que habían realizado. No se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. El enfoque siempre debe estar en su relación con Dios, no en los dones que Él les da. La clave para mantener un discernimiento puro y poderoso es cultivar constantemente una actitud de servicio, recordando que eres solo un canal, no la fuente. Cuanto más uses tus dones para elevar a otros y glorificar a Dios, más se expandirán. Cuanto más intentes usarlos para promoverte, más se corromperán y finalmente se disiparán. El discernimiento genuino siempre produce humildad, porque cuanto más ves la grandeza y la sabiduría de Dios, más te das cuenta de lo pequeño y dependiente que eres en realidad. Como Isaías, quien, al ver la gloria de Dios, exclamó: «¡Ay de mí, que perezco! Porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. El propósito final de todo discernimiento espiritual es prepararte para ser un representante eficaz del reino de Dios en la tierra. Alguien a través de quien el amor, la justicia y el poder de Dios fluyan libremente para tocar y transformar vidas. Al mantener esta perspectiva, tu discernimiento continúa creciendo y perfeccionándose hasta el día en que te encuentres cara a cara con aquel que es la fuente de toda sabiduría. Tu camino para activar el don del discernimiento apenas comienza, pero los principios que has aprendido hoy son suficientes para revolucionar por completo tu vida espiritual y natural. Recuerda, Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo en las vidas de David, Daniel, José y Pablo, quiere hacerlo también en la tuya. Ha llegado la hora de la verdad. ¿Guardarás este conocimiento solo como información interesante? ¿O tomarás la valiente decisión de implementar estos principios y activar verdaderamente el don del discernimiento en tu vida? El Espíritu Santo espera derramar sobre ti una dosis de discernimiento que transformará no solo tu propia existencia, sino que también te convertirá en un instrumento poderoso para impactar el destino de innumerables personas. Si este contenido te conmovió
y despertó algo en tu espíritu, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que también necesite descubrir este poder transformador que Dios ha puesto a disposición de cada uno de sus hijos. ¿Cuál fue la revelación más impactante que recibiste sobre el discernimiento al ver este video? Deja tu comentario y forjemos una comunidad de personas que activan sus dones espirituales para transformar el mundo que nos rodea.